¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Pues doy gracias a Dios porque otra vez Dios nos permite estar aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios. Vamos a orar. Cierren sus ojos ahí como están. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, muchas gracias por el privilegio que tú me das, Señor, de ser el portador esta noche de tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos dispuesto y por los que han dispuesto congregarse el día de hoy y también por todos los que nos están escuchando, Señor, muchas gracias. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos traigas, Señor, la palabra este día, sencilla, audible, que pongas en nosotros esos oídos dóciles para escuchar con agrado y recibir tu palabra, Señor, palabra de Dios. Sabemos que tu palabra no regresa vacía, que siempre cumple el propósito por el cual tú la envías, Señor. En tus manos estamos, Señor, para que tú hagas tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén. Bueno, hemos estas semanas, nuestro pastor Sergio nos ha estado compartiendo lo que Dios puso en su corazón acerca del Espíritu Santo. Es una de las doctrinas fundamentales de la iglesia cristiana. Él nos habló el principio de Dios en tres personas, hablando de la Trinidad. Ya lo explicó él, aunque no aparece en la Biblia, pero desde el principio nos lo muestra la palabra de Dios. Cada persona es plenamente Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y es un solo Dios. Hay un solo Dios, y hoy vamos a hablar del Espíritu Santo como se ha estado compartiendo por nuestro pastor Sergio y nuestros hermanos que han participado para traernos estas enseñanzas. Desde que abrimos la palabra de Dios desde el principio de la Escritura en el Antiguo Testamento, vemos la presencia del Espíritu Santo. Si nosotros abrimos el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el verso 1 y verso 2, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, hablando del Espíritu Santo, dice, se movía sobre la faz de las aguas. Desde el principio podemos ver la presencia del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento vemos la presencia del Espíritu Santo en diferentes partes de la Escritura, y el Espíritu Santo habilitaba a los hombres de Dios en el Antiguo Testamento para un servicio especial encomendado por Dios. Le dio a Josué dones de liderazgo y sabiduría. El Espíritu Santo les dio la capacidad, la fuerza a los jueces, o en el tiempo de los jueces, para librar al pueblo de Israel de sus opresores. El Espíritu Santo vino sobre Otoniel, Jueces 3:10, sobre Gedeón, Jueces 14:6, vino sobre Sansón y le dio esa fuerza sobrenatural, ¿sí?, para vencer a los filisteos. Vino sobre Jetep, Jueces 11:29. El Espíritu Santo vino en los primeros libros de la época del reinado de los reyes en Israel. En el primer rey de Israel vino con poder sobre Saúl. Si nosotros notamos, la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento que venía sobre de ellos.
Eso es algo muy importante. Dice en 1 de Samuel 11:16 que el Espíritu Santo vino a Saúl con poder y lo habilitó para la guerra contra los enemigos de Israel. Así que vemos en el Antiguo Testamento muy presente al Espíritu Santo que venía sobre los hombres de Dios y los habilitaba, les daba el poder, la habilidad y la fuerza para desempeñar una encomienda de parte de Dios, un servicio de parte de Dios. Dice 1 de Samuel 16:13, dice, hablando del rey David, dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Estamos hablando del rey David. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová, hablando del Espíritu Santo, vino sobre David. El Espíritu Santo lo capacitó, le dio la sabiduría, le dio la eficacia para poder reinar sobre el pueblo de Israel. Dios le dio este ministerio al rey David, lo habilitó para que cumpliera la tarea de reinar el pueblo de Israel, para lo cual Dios lo había llamado. Así que en el Antiguo Testamento vemos muy claramente la presencia del Espíritu Santo que venía sobre los hombres de Dios y los habilitaba. Les daba capacidades sobrenaturales. Cuando Dios mandó hacer a Moisés el tabernáculo, fue el Espíritu Santo que les dio las sabidurías, las capacidades sobrenaturales a todos aquellos que ejecutaron el tabernáculo tal y como le dijo Dios que lo hiciera a Moisés. Así que vemos muy marcada la presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, y en el día del Pentecostés comenzó el nuevo pacto. Bueno, después del sacrificio de Cristo, después del sacrificio de Cristo comienza el nuevo pacto, y en el día del Pentecostés comienza la era de la iglesia, y el Espíritu Santo fue derramado en la iglesia con poder de una manera plena y completa. Y el Espíritu Santo vino a morar en los discípulos de Jesús y en cada creyente, como Dios lo había prometido en el Antiguo Testamento. El profeta Ezequiel, el capítulo 36, verso 25, vemos esta profecía que es cumplida en el día del Pentecostés, y dice la palabra de Dios: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias y de vuestros pecados, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Estamos viendo aquí muy claramente la obra expiatoria de Jesús en la cruz y lo que hizo Él a favor de nosotros, y gracias a lo que Él hizo a favor de nosotros, nosotros hemos alcanzado la salvación, y Dios nos ha limpiado de todos nuestros pecados y de todas nuestras inmundicias. Y dice el verso 26: y os daré un corazón nuevo. Tenemos un corazón nuevo, teníamos un corazón de piedra, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Dice la palabra de Dios: el que está en Cristo es una nueva criatura. Tenemos un espíritu nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Así estaba nuestro corazón, endurecido por el pecado, y os daré corazón de carne. Y mire, aquí viene la promesa que se cumplió en el día del Pentecostés, y dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. La palabra de Dios dice que
el Espíritu Santo habita en cada creyente y que cada creyente es el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, porque el Espíritu Santo nos da la capacidad para obedecer la palabra de Dios, para sujetarnos a la palabra de Dios. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Lo mismo dijo el profeta Joel. Dice, y después en Joel 2:28 dijo, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. En el día del Pentecostés, el Espíritu Santo descendió con poder sobre la iglesia. Fue derramado el Espíritu Santo en la iglesia. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? El poder del Espíritu Santo en la iglesia. Y comenzando el Nuevo Testamento en la vida de Jesús, en su ministerio terrenal, vemos a Jesús, vemos al Espíritu Santo desde la concepción de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Mateo 1:18 lo narra y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre biológica, a griego, con José, antes de que se juntasen, dice aquí bien claramente, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esa concepción en una virgen por medio del Espíritu Santo hizo posible la unificación de la humanidad de Cristo. Él era totalmente humano, y la divinidad de Cristo era totalmente Dios. También vemos al Espíritu Santo en el ungimiento de Jesús como el Mesías. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús en su bautismo. Eso lo podemos ver en 3 de los evangelios: Mateo 3:16, Marcos 1:11 y Lucas 3:22. También dio Juan testimonio de que el Espíritu Santo había descendido de una forma corporal sobre Jesús. En Juan 1:32 dice, también dio Juan testificó Juan diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció en él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, digamos Dios fue el que lo envió, fue enviado por Dios, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Así que la palabra de Dios nos dice que el que bautiza con el Espíritu Santo es Jesús. También dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo estaba complacido de habitar en la persona de Jesús, se deleitaba en su santidad.
y el Espíritu Santo en Jesús estaba en toda su plenitud y sin medida. Dice la palabra de Dios que fue llevado, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser probado por Satanás. Dice Lucas 4:1, dice Jesús lleno del Espíritu Santo. Dice, volvió del Jordán después que fue bautizado en su ungimiento. Dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser probado. Jesús estaba como lleno del poder del Espíritu Santo. Dice, por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Al comienzo de su ministerio de Jesús, Jesús regresó a Galilea, dice la palabra de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Cuando Jesús se levantó a leer en el templo, ¿se acuerdan esa lectura? Lucas 4, donde narra que Jesús tenía como costumbre asistir a la casa de Dios y se levantó a leer las escrituras y se le dio el libro del profeta Isaías y él halló la parte de la profecía de Isaías del ungido de Jehová y él expresó en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí porque por cuanto me ha ungido, ¿con qué? Con el Espíritu Santo, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los hombres, a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Vemos como él mismo dice en Lucas 4:21 y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así que vemos de una manera poderosa, sobrenatural, en la vida de Jesús, el Espíritu Santo con toda su plenitud en Jesús. El poder del Espíritu Santo se pudo ver en la vida de Jesús, en los milagros que empezó a hacer, como expulsar demonios con solo una palabra y la sanidad de todos aquellos que acudían a él. Dice Lucas 4:33, y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Hermanos, los demonios reconocían a Jesús, hermanos, los demonios reconocían a Jesús. Y dice el verso 35, y Jesús le reprendió con todo el poder del Espíritu Santo, con toda la autoridad, diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él
y no le hizo daño alguno. Y estaban todos como maravillados, maravillados. Estaban viendo el poder de Dios en la vida de Jesús, porque Jesús regresó en el poder del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba sin medida en Jesús y se vio en el ministerio de Jesús, en todos los milagros y todas las señales que hacía Jesús. Le daba vista a los ciegos, levantaba al paralítico, sanaba al leproso, porque el poder del Espíritu Santo estaba en plenitud en la vida de Jesús. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad? El Espíritu Santo le dio a Jesús la autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Dice: ¿qué es esta palabra que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Qué hermoso, ¿verdad? Este pasaje. Dice la palabra de Dios en otro pasaje, bueno, en este mismo, en Lucas 4:40, dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, dice la palabra de Dios. Y él, Jesús, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, ¿qué hacía? Los sanaba. Vemos al Espíritu Santo operando de una manera poderosa en el ministerio terrenal de Cristo, en la vida terrenal de Cristo. Dice que ponía las manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. También dice: salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo, el Mesías. El Espíritu Santo, como les dije, estaba complacido de morar en Jesús. Se deleitaba en la pureza moral de la vida de Jesús. El Espíritu Santo estaba sin medida en Jesús en toda su plenitud. Dice Juan 3:34: pues él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites, dice esta versión, Nueva Traducción Viviente. Y el Padre, dice, ama al Hijo, y mire lo que dice aquí, y ha puesto todo en sus manos. El Espíritu Santo también en el día del Pentecostés también habilitó a sus discípulos. Pero quiero mencionar este pasaje antes. Jesús dijo a sus discípulos antes de su ascensión que no se fueran de Jerusalén. En Hechos 1:4 Jesús manda que no se fueran de Jerusalén. Dice este verso: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa? La venida del Consolador, del Espíritu Santo, la cual les dijo: oísteis de mí. Recordemos el pasaje donde el Señor dice: no los voy a dejar huérfanos, enviaré al Consolador. Esa promesa
ya estaba desde el Antiguo Testamento, y la venida con poder del Espíritu Santo la vemos en Hechos 1:8. Sí, el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia. Y dice Hechos 1:8, Jesús les dijo a sus discípulos, en el verso que les leí hace rato, les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre. Y en el verso 1:8, el Señor les dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso fue lo que Jesús les dijo en otro pasaje, les dijo que esperaran la promesa hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Esta palabra poder viene de una palabra dunamis, de donde viene la palabra dinamita, algo poderoso. Esta palabra tiene varios significados muy importantes. Su primer significado es capacidad. Esta capacidad es para llevar a cabo cualquier cosa. También se refiere a la capacidad en acción para ejecutar milagros. Capacidad de origen sobrenatural para hacer milagros. Entonces, ¿qué les estaba diciendo Jesús? Que cuando viniera el Espíritu Santo sobre de ellos, el Espíritu Santo les iba a dar una capacidad sobrenatural para realizar la encomienda que el Señor les encomendó. También les iba a dar la capacidad sobrenatural para hacer milagros. Esta palabra, también poder, se refiere poder para obrar, para ejecutar, para hacer la obra del ministerio. Poder para llevar a cabo algo, se refiere esta palabra. Poder también milagroso. También se refiere, esta palabra quiere decir eficacia. El Espíritu Santo les dio el poder, la capacidad para desarrollar su ministerio a los primeros discípulos de Jesús con eficacia. También se refiere a la habilidad, se refiere esta palabra, quiere decir habilidad. El Espíritu Santo les dio la habilidad. Y así que el día del Pentecostés, el Espíritu Santo vino con poder sobre la iglesia, ¿sí? Y fue derramado sobre la iglesia. Hechos 2, verso 1, dice este verso: cuando llegó el día de Pentecostés, dice la palabra de Dios, estaban todos juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, dice la palabra de Dios, todos llenos del Espíritu Santo. Así que Lucas, el autor del libro de Hechos, narra el día el día en que el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia, el día que el Espíritu Santo vino con poder sobre la iglesia. Y dice en el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo
y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablasen. Ya eso lo hemos visto en las enseñanzas de los dones. Hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Así que ellos fueron en el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia, fueron investidos de poder desde lo alto, como lo predijo Jesús. He aquí, le dijo en Lucas 24:49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Ese día se cumplió en el día del Pentecostés sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Así que el Espíritu Santo les dio el poder. ¿A quién? A los discípulos, a los creyentes. Les dio la capacidad, los habilitó para llevar a cabo la obra que Jesús les encomendó con eficacia, para predicar el evangelio. Jesús les dijo: id y predicar el evangelio, sí, a toda criatura. La palabra poder también significa fuerza. También les dio la fuerza para ir por todo el mundo para predicar el evangelio. Jesús les dijo: van a recibir el poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes para que sean testigos de mí. El Espíritu Santo les dio a los discípulos la capacidad sobrenatural, el poder de lo alto, para que ellos dieran testimonio de Cristo, sí, por todo el mundo, a todas las naciones, donde Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Para hacerlo con qué? Con eficacia. También el Señor les dijo: id y hacer discípulos. El Espíritu Santo les dio la capacidad, la habilidad, ¿sí? Para que ellos pudieran hacer la obra de Dios de ir a ser discípulos con el poder del Espíritu Santo. Predicar el evangelio con eficacia. También les dio la capacidad para ser discípulos y para llevar a cabo la encomienda que les dijo el Señor, enseñándoles todas las cosas que les he mandado. Así que vemos al Espíritu Santo obrando con poder en la vida de los discípulos de Jesús. El Espíritu Santo también les dio poder para sobrenatural a los discípulos para hacer milagros, al mismo tiempo que predicaban el evangelio. En Hechos 6:5 dice: agradó cuando escogieron, en Hechos 6:5 nos narra cuando escogieron a Esteban, y dice Hechos 6:5: agradó la propuesta a toda la multitud, dice, y eligieron a Esteban, y miren cómo dice la palabra de Dios: varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban era un hombre lleno de fe, pero aquí el escritor Lucas dice que también era un hombre lleno del Espíritu Santo, hermanos. Nosotros tenemos que desear eso, hermanos. Hermanos,
entre más nos santificamos y más subyugamos este cuerpo de muerte, vamos siendo más y más que llenos del Espíritu Santo. Entre más santidad haya en nosotros, más vamos siendo llenos del Espíritu Santo. Y mire, en el verso 8, en este mismo pasaje, vemos cómo el poder sobrenatural en la vida de Esteban, la capacidad sobrenatural que tenía Esteban. Y mire lo que dice aquí: y Esteban, lleno de gracia y de poder. ¿Quién le dio el poder a Esteban? ¿Quién le dio la gracia? El Espíritu Santo. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, hermanos. Dice, hacía que grandes prodigios y señales. Esa es la obra del Espíritu Santo en la iglesia de Jesucristo, hermano. El poder del Espíritu Santo obrando en la iglesia de Jesús, que ganó a precio de sangre. ¿Cuántos no queremos eso en nuestras vidas, hermano? Eso, testificar con poder, que Dios use nuestra vida con poder, que nos dé esas capacidades sobrenaturales. Por eso Pablo les dice a los corintios: no quiero que desconozcan acerca de los dones espirituales. ¿Quién le dio las capacidades? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dio la capacidad sobrenatural, el poder para predicar el evangelio y hacer grandes prodigios y señales. Y en el verso más adelante, en el verso en el que sigue, en el verso 9, Hechos 6:9, dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga. Hermanos, el Espíritu Santo también le dio a los discípulos la fuerza para resistir la oposición que se levanta en contra de los creyentes, hermanos. Miren lo que dice aquí: entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, Cilicia y de Asia, disputaban con Esteban. Pero no podían, miren nada más cómo dice aquí la palabra de Dios, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, hermano. Lo que el Espíritu Santo habilitó a los discípulos de Jesús: el poder, la eficacia, la habilidad, la fuerza, la capacidad sobrenatural. Y dice que no podían resistir la sabiduría ni el espíritu con que hablaba. El Espíritu Santo les dio la sabiduría para hablar, para predicar. Les dio el poder sobrenatural para hacer grandes milagros. Hechos narra un milagro hecho en el templo. ¿Se acuerdan? En Hechos 3:3 habla del cojo de nacimiento que fue sanado en el templo, que estaba en la puerta de la Hermosa. Dice Hechos 3:3: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, mire, fijando en él los ojos, le dijo: míranos.
Entonces él estuvo atento esperando recibir algo de ellos algo, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el momento ese hombre se levantó, hermanos. ¿Por qué? Porque fue el poder del Espíritu Santo en la vida de Pedro y de Juan, operando de una manera sobrenatural. Así que vemos en el Nuevo Testamento el poder del Espíritu Santo operando en la iglesia. Dice Hechos 3:7, y tomándole por la mano derecha le levantó, y mire lo que dice aquí, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando, ¿qué? A Dios, hermano. ¿Se imagina ese hombre, hermano? Y se imagina todos los que estaban ahí, que fueron testigos presenciales y oculares del poder sobrenatural, ¿sí? Del poder del Espíritu Santo operando en unos hombres tan sencillos. La palabra de Dios dice que eran pescadores, hombres de vulgo, pero cuando ellos fueron investidos del poder de lo alto, el Espíritu Santo operaba poderosamente y les daba la capacidad de hacer milagros de una manera sobrenatural, hermano. Ese es el poder del Espíritu Santo. Dele un aplauso al Señor, hermano, porque nosotros, Dios nos da la oportunidad de ver y conocer a través de la Escritura todos estos hechos. Mire, cuando interrogaron, porque en este mismo pasaje sigue, ellos interrogan a Pedro, ¿por qué, en el nombre de quién se había hecho este milagro? Y dice Hechos 4:8, y vemos cómo el Espíritu Santo le dio la fuerza y la capacidad a Pedro para poder hablar, para defenderse, hermano. Fíjense nada más de la opresión. Dice este verso: entonces Pedro, mire cómo dice aquí, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Pedro? Un hombre, si nosotros regresamos atrás, ¿sí? Era un hombre, ¿cómo? Era muy atrevido, testarudo, ¿sí? Era tremendo, hasta armado venía, hermanos, cuando sacó la espada y le cortó la oreja, hermano, a Malco. Era un hombre, hermanos, que cuando vio que su vida peligraba, negó a Jesús 3 veces. Pero Dios hizo de él, ¿qué? Un gran poema, algo hermoso. Y ese hombre que negó a Jesús, ¿sí? Lo vemos en el libro de Hechos, lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, capacitado para hacer de una manera poderosa prodigios y milagros. Y cuando llegó la hora de que él fuera sacrificado como Jesús, como todos los demás apóstoles, excepto Juan, sí, que murió en la isla de Pasmos, el Espíritu Santo le dio la capacidad, le dio la fuerza para dar su vida por Jesús. Y cuando estuvo, que lo iban a crucificar, dice la historia de la iglesia, que él dijo:
no soy digno de morir como mi Señor. Y dice que él pidió que lo crucificaran de cabeza, hermano. ¿Quién hizo todo esto? Dios, a través del poder del Espíritu Santo, hermanos. Entonces dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a este hombre enfermo, de qué manera este hombre haya sido sanado, sea notorios a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret. Qué hermoso, ¿verdad? Wow. ¿Quién le dio esa capacidad, hermano? El Espíritu Santo. Amén. En la vida de Pedro. El Espíritu Santo le dio el poder, la capacidad sobrenatural, la fuerza, la eficacia para predicar el Evangelio con prodigios y señales al apóstol Pablo. Dice Romanos 15:18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo, y mira la humildad que tenía el apóstol Pablo, nunca se adjudicaba las cosas, siempre reconocía que lo que él era por la gracia de Cristo y que lo que él hacía era por Cristo. Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Estaba reconociendo que todo lo que Dios le había permitido hacer era Cristo obrando en la vida de Pablo, y que todo lo que Pablo había hecho era por la gracia de Dios. Dice, por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, dice, con la palabra, con las obras, y dice el verso 19, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo, mire nada más, lo he llenado del Evangelio. Hermanos, el Espíritu Santo los habilitó, los capacitó para desempeñar con eficacia el ministerio que Dios les delegó. Dice en Primera de Tesalonicenses 1:5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. No era solamente palabrería, dice Pablo, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Por eso Pablo dijo que no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios a todo aquel que cree. Porque ellos predicaron con poder el Evangelio. Fue el Espíritu Santo que les dio el poder para predicar con eficacia el Evangelio. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. También en 1 Corintios 12, el Espíritu Santo habilitó con dones sobrenaturales para equipar a la iglesia para el ministerio, para edificación de la iglesia. Y por eso Pablo dice en el verso 1, no quiero, hermanos, está hablando a la iglesia,
que ignoréis acerca de los dones que espirituales, sobrenaturales. Y en el verso 4 les dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Quién es el que da los dones? El Espíritu Santo, a quien quiere y como quiere. Y después, Pablo, después de mencionar la variedad de dones espirituales, el apóstol Pablo dice en el verso 11: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, ¿sí? Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que vemos al Espíritu Santo obrando poderosamente en la iglesia. Así que cuando el Espíritu Santo fue derramado en la iglesia en el día de Pentecostés, como Dios lo había prometido, la iglesia fue investida con el poder de lo alto y le dio a la iglesia el poder sobrenatural para llevar a cabo la encomienda de nuestro Señor Jesucristo. Les dio la capacidad sobrenatural para predicar el evangelio con poder, con eficacia. Les dio la capacidad para ser discípulos, para ser testigos de Jesucristo. Les dio el poder sobrenatural para hacer prodigios, señales, los capacitó para orar. Hermanos, la palabra de Dios dice que el Espíritu intercede con sonidos, ¿sí? Porque nosotros no sabemos cómo pedir, hermano. El Espíritu Santo también nos guía, nos lleva a toda verdad. Les dio el poder sobrenatural a la iglesia para hacer prodigios, para hacer señales, los capacitó para orar, los guió a toda verdad, les dio el poder para subyugar el pecado y vivir en santidad. Recordemos que todavía estamos en este cuerpo de muerte, todavía no hemos sido glorificados, hermano. Todavía estamos esperando que Jesús venga por nosotros, estamos esperando la segunda venida de Cristo. Sí, todavía no hemos llegado a casa. Y mientras estamos aquí, vamos a seguir la lucha contra el pecado, contra las pasiones, ¿sí?, que batallan dentro de nuestro interior. Y damos gracias a Dios por la promesa del Espíritu Santo, porque no nos dejó solos, envió al Consolador. Y dice Pablo en Romanos 8:1: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice: y el Espíritu de vida en Cristo Jesús, hablando del Espíritu Santo, que es todopoderoso, que es Dios, dice, nos ha librado de la ley del pecado, hermanos. Pablo dice: veo otra ley en mis miembros
que se rebela contra la ley de mi mente y que me quiere volver llevar cautivo otra vez para hacer cosas que desagradan a Dios. Y damos gracias a Dios porque envió la promesa del Padre, fue derramado el Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo mora dentro de cada creyente. Somos el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios y es todopoderoso. Y dice Pablo que el Espíritu Santo nos libra de la ley del pecado, hermanos. Y podemos con eficacia, con el poder sobrenatural que el Espíritu Santo nos da, hacer morir lo terrenal en nosotros. Amén. Denle otro aplauso al Señor, hermano. ¿No le da gusto eso, hermano? Saber que no estamos solos, hermanos. Jesús prometió enviar al Consolador y el Espíritu Santo fue derramado con poder sobre la iglesia. Y es el Espíritu Santo que nos habilita para orar. Él es el Espíritu Santo que nos da la fuerza para someternos a Dios y resistir al diablo, y el diablo huirá así como huyó de Jesús. ¿Sí? Porque, hermanos, no estamos solos. El Señor envió al Consolador, que es el Espíritu Santo. Póngase de pie, hermanos. Dios bendiga sus vidas. Sí, gloria al Señor. Doy gracias a Dios por Pablo dice: andar en el Espíritu. Tenemos una nueva naturaleza espiritual, como el Señor lo prometió. Sí, el Espíritu Santo nos da esa capacidad de decir no al pecado. Y dice, nos ha librado de la ley del pecado y ¿qué más? Y de la muerte. Gloria a Dios. Antes de venir acá, estuve compartiendo, no fue mucho, allá con una persona que partió. Él tenía una enfermedad muy grave, de las enfermedades que no tienen cura, no lo quiero mencionar. Y el Señor nos dio la oportunidad de estar con él antes y predicarle el Evangelio. Y pude entender una cosa: ¿a dónde lleva al hombre el pecado, hermanos? Damos gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Dice que al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y no nada más nos dio salvación, nos dio vida eterna, sino también nos dio su Santo Espíritu, hermanos. Hermanos, ¿con qué le vamos a pagar al Señor? Con nada. Hay personas que mueren sin Cristo y sin esperanza. Y le doy gracias a Dios porque el Señor nos ha salvado. Por eso Pablo dice: no estén tristes como aquellos que no tienen esperanza, ¿verdad? Y nosotros sí tenemos esa esperanza. Sí, que el Señor mismo descenderá del cielo, ¿verdad? Y dice que Dios traerá junto con Jesús a los que durmieron con Él. Esa es nuestra esperanza, hermano.
Ajá. Nunca vamos a terminar, aunque viviéramos 1000 vidas, de pagarle a todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Moisés en el Salmo 90, en su verso 12, dice: haznos entender que la vida es tan corta que debemos traer al corazón sabiduría. Debemos de ser muy sabios, hermano. Dios ya nos ha dado todo, hermanos. Nos dio lo más valioso, que es su Hijo. Nos dio la salvación, la vida eterna, un nuevo corazón, una nueva naturaleza. Y nos ha dado el Espíritu Santo para vivir con eficacia. Nos ha habilitado y nos ha dado capacidades sobrenaturales para hacer lo que Él quiere que hagamos, hermano. Porque el Espíritu Santo es Dios y es todopoderoso y nos da el poder para hacer lo que Dios quiere que hagamos, hermano. Así que vivamos la vida con sabiduría. Amén. Dios bendiga sus vidas. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Bendiciones. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad, y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad, y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti, y quiero hacer tu voluntad. Gracias, Santo Padre. Que sea tu voluntad y no la mía, Santo Señor. Gracias, Señor. Que obre tu Espíritu en mí, Señor. Gracias, Padre. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad, y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Aquí está mi vida, Señor. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo
hacer tu voluntad. Dilo con convicción, hermano, dile. Y quiero hacer tu voluntad, Señor. Y quiero hacer tu voluntad. Damos gracias a nuestro Señor porque ha puesto de su Espíritu en cada uno de nosotros. Gracias, Santo Padre. Que sea conforme a tu voluntad y no a la nuestra.